Saludos, bienvenidos a la sección de entrevistas a personas conscientes del canal de televisión del proyecto Estado Universal. Yo soy Iván Rodríguez, socio y coordinador en Estado Universal, divulgador y facilitador espiritual. Hoy tenemos el gran placer y la fortuna de tener entre nosotros a Sergio Elías Hernández Alonso, al que creo que la descripción que mejor le cuadra es la de investigador consciente. Como repaso breve de tu currículo, Sergio, me gustaría resaltar que después de licenciarte en Ingeniería de Telecomunicaciones, te has dedicado toda una vida a la investigación y a la docencia. Comienzas tu carrera investigando la calidad de los cielos para observatorios de astrofísica en Canarias y en Chile. Comienzas a impartir clase en la Universidad de La Laguna, en asignaturas relacionadas con la tecnología electrónica. Tutorizas trabajos de fin de grado y te doctoras en neurociencia por dicha universidad. A partir de ahí comienzas a dedicarte de lleno a la investigación en esta materia, hasta el punto de participar en proyectos de investigación subvencionados, publicar artículos en revistas internacionales y participar en congresos de investigación, siendo tus principales áreas las de meditación y neurociencia, y de forma secundaria la instrumentación biométrica. Buenos días, Sergio. Bienvenido a Estado Universal Televisión. Pues buenos días, Iván. Muchísimas gracias por tenerme y es un placer estar con ustedes. No he podido reflejar con detalle en esta entrevista tu extensísimo currículo, brillante donde los haya, pero lo que más me llama la atención es que tu actual investigación está centrada en la meditación del Sahaja Yoga. ¿Qué es el Sahaja Yoga y cómo llegaste a él? Bien, el término que lo define viene de la nomenclatura inglesa, se suele pronunciar más sahaya, que saha sería como sería en castellano, pero como viene del término en sánscrito se pronuncia sahaya. Sahaya. Sahaya quiere decir espontáneo y como que es desarrollar nuestra naturaleza como seres humanos. Y llegué a él porque, bueno, desde que estudiaba en Madrid, en la universidad, e incluso antes, pues siempre tenía como una inquietud de trascendencia, ¿no? De que pintamos los seres humanos en este mundo, en este universo, cuál es el objetivo de la vida. Tendría esas grandes cuestiones que muchas personas tienen, que podemos llamar buscadores. Y en una de esas, pues me nutría de las diferentes fuentes y en una ocasión, pues vino a Madrid a dar una charla y dirigir y meditaciones la fundadora de este yoga, que es una señora de la India, Srimati Nirmala Devi, que ya falleció. Y entonces me encantó porque pude ver que dentro aspectos de mi ser que normalmente no captaba, como dimensiones que no captaba. Bueno, yo sinceramente, de entre las profesiones que ahora mismo se me ocurren, la que más difícilmente veo que se suele acercar a la espiritualidad es la de los ingenieros, pero la verdad es que en tu caso, desde luego que fue algo que marcó totalmente tu trayectoria posterior de vida. Me parece Sí, excelente. bueno, la ingeniería, yo tenía como de pequeño facilidades para el tema de matemáticas y de física y me gustaba su aplicación, entonces la ingeniería era el campo que me atraía. Claro. Pero luego la investigación, desde la ingeniería, pues llegar a muchísimos campos, ¿no? Entonces, y a través de la instrumentación biomédica, pues he llegado al tema de la neurociencia que me apasiona, Sí. ¿no? Pues mira, precisamente la siguiente pregunta que te quería hacer es esta, de que últimamente estamos comenzando a ver una tímida convergencia, creo que necesaria, entre la ciencia y la espiritualidad. Parte de la comunidad científica se está enfocando en investigar fenómenos que la espiritualidad tradicional ha contemplado ya desde tiempos inmemoriales. Y encontramos cada vez más científicos, estudiosos y practicantes de temas espirituales. ¿Cómo se compaginan dos corrientes de conocimiento que la opinión común considera tan dispares? Bueno, han sido dispares de alguna forma por mi visión. Es que la ciencia se mueve en una dimensión, en un plano, en la cual determinados fenómenos espirituales es difícil de encasillar, es difícil de medir, es difícil de llevar al laboratorio
los fenómenos espirituales que son muy, muy sutiles, difíciles de captar, de medir, de interpretar. Entonces, la espiritualidad no es fácil desde la ciencia acercarse a ella por esta sutileza que tiene la espiritualidad, pero sí podemos acercarnos a ella sobre los fenómenos y las repercusiones que tiene, por ejemplo, en la salud del ser humano. O sea, una persona que tiene una espiritualidad y unas sana y equilibrada, pues repercute en que tiene una buena salud y que hace que su relación consigo mismo, con su entorno, pues sea armoniosa. Entonces, a través de medidas, llamémosle indirectas, sí podemos empezar a ver fenómenos de cómo la espiritualidad influye, por ejemplo, en nuestra salud, influye en nuestras relaciones, y eso sí lo podemos ver a través de la ciencia. La ciencia tiene las limitaciones del método científico en sí, que, pues, que tiene sus rigores y sus protocolos, y no es fácil el tema de la espiritualidad, pero yo creo que cada vez la espiritualidad, también con el avance de la ciencia, podemos llegar a ver, por ejemplo, el avance, por ejemplo, a nivel de neurociencia, de ver la actividad de nuestro cerebro, de ver muchos más detalles en nuestra salud, pues nos podemos ir acercando a la espiritualidad. Sí, efectivamente, las energías sutiles, que son a las que se refieren pues, principalmente las tradiciones espirituales, ahora mismo pues, no tenemos instrumentos de medición de un alcance tan fino como para llegar a ellas, ¿no? Precisamente, pues mira, te quería comentar, desde la psicología y desde la medicina se aceptan ya plenamente las interacciones entre los procesos de pensamiento, que es precisamente lo que no alcanzamos todavía a medir de una forma pues tan clara como la energía, digamos, de convección, ¿no? Los procesos de pensamiento como generadores de emociones y su incidencia en la salud fisiológica, conociéndose como fenómeno de somatización. ¿Qué es la meditación y qué finalidad tiene en relación con mejorar nuestra salud a partir de reeducarnos en nuestros pensamientos y la forma en que usamos también nuestra mente? Bueno, definir la meditación varía según las diferentes escuelas. En la escuela, en nuestro tipo de meditación, la meditación básicamente se basa en un estado. No es tanto una acción de ponerme a meditar como quien hace algo, sino es en llegar a un estado. Y ese es un estado especial que lo viene definido con lo que es la palabra yoga. La palabra yoga significa unión y hace referencia a la unión del ser individual con el ser universal. Que ese ser universal lo podemos llamar el cosmos, lo podemos llamar Dios, lo podemos llamar o enfocar desde cualquier visión espiritual, desde cualquier religión o como queramos llamarlo. Entonces, ese estado en el cual uno está en unión con ese ser universal o Dios es realmente la esencia de la meditación. Y eso en la meditación que yo practico, Sahaya Yoga, lleva el correlato asociado de un estado especial llamado en el yoga clásico nirvichara, que se puede traducir como estado de conciencia sin pensamientos. Es un estado en el que somos plenamente conscientes de nosotros, estamos en paz, estamos en armonía, pero no hay pensamientos, porque lo que sí se ha visto y se ve ya en mucha bibliografía científica es que los pensamientos nos sacan del presente. Y también se ha visto, y hay mucha bibliografía científica, que cuanto más estamos en el aquí y ahora, en el momento presente, es el mejor estado para nuestra salud y para nuestra armonía. Por supuesto, tendremos que pensar, que planificar, que hacer cosas, pero cuanto más estamos en el presente, es mejor para nuestra salud. Y por supuesto, lo que dice es totalmente cierto, ¿no? Es decir, que ya la ciencia tiene muy claro las relaciones entre los pensamientos, las emociones y cómo eso afecta. De hecho, la mayoría de los deterioros psicológicos, enfermedades, desde la ansiedad hasta la depresión, hasta cualquier otro temas ya psíquicos graves, llevan asociados un correlato de pensamientos que no paran. Pensamientos nuevamente en bucle, negativos, de la vida no vale nada, todo es un desastre, yo no sirvo para nada. Entonces entramos en un bucle que altera nuestras emociones, y eso lo es, también la ciencia se ve, y nosotros hemos hecho investigaciones en eso,
que altera, los pensamientos alteran hasta la anatomía de nuestro cerebro. Nuestro cerebro va cambiando permanentemente, es lo que se llama la neuroplasticidad. Nuestro cerebro está permanentemente haciendo nuevas conexiones entre unas neuronas y otras, y eso depende mucho de nuestro estado, de nuestra emoción, de nuestros pensamientos. Pues precisamente la siguiente pregunta que tenía previsto hacerte era el que nos hablases ya un poquito más extensamente de las investigaciones en las que ha relacionado la meditación con la mejora de la actividad cerebral, incluso la modificación de las características fisiológicas cerebrales. Cuéntanos, ¿en qué han consistido esas investigaciones? ¿Qué objetivo tenían? ¿Cómo se han desarrollado? Sí, bueno, nosotros la investigación la empezamos a hacer en base al escáner de resonancia magnética que tenemos aquí en la Universidad de La Laguna. Y empezamos midiendo pues, lo que era la actividad neuronal en este estado que llamamos de conciencia sin pensamientos, qué pasaba, qué estadios había. Entonces vimos que había partes del cerebro que se ocupan de cómo nos percibimos por dentro, una parte del cerebro que se llama la ínsula, que se activa, y también cómo va cambiando la actividad. Quizás la parte de nuestra investigación que más repercusión ha tenido ha sido el comparar la anatomía de los meditadores con no meditadores. Entonces, para ello teníamos el principal estudio, teníamos 23 meditadores que llevaban más de 5 años practicando esta meditación y tuvimos que conseguir un grupo equivalente, con las mismas edades, misma proporción, hombres, mujeres, mismos niveles de estudio, o sea, todo igual. Y lo que vimos es que el cerebro de los meditadores, en el aspecto de morfología, para esto hay que saber que el cerebro tiene 3 tipos de materia. La materia gris, que son principalmente las neuronas y sus conexiones, y la materia blanca es cuando hay un axones largos y el líquido cefalorraquídeo. La materia gris, que es prácticamente la totalidad de las neuronas, salvo los axones largos, disminuye también con todos estos problemas psíquicos que comentábamos antes. Y lo que vimos fue muy interesante. Vimos que los meditadores tenían un 7% más de materia gris en todo el cerebro. La materia gris además disminuye con la edad. Cuando somos jóvenes estamos en torno a un 50% de materia gris. A los 70 años estamos en torno a un 40% de materia gris. Y esa disminución en los meditadores era mucho más lenta y tenían más materia gris en todo el cerebro, lo cual era único. Fue una repercusión, tuvo su repercusión. De hecho, cuando lo publicamos el primer trabajo fue en el 2016 y la propia revista, que es una de las revistas principales científicas se llama PLOS ONE, que trata de todos los tipos de ciencia, pues nos informó que nuestro estudio era de los más leídos y más descargados ese año. Desde luego, si analizamos el experimento, el estudio, sus conclusiones, nos da una pauta muy clara. Hay más materia gris en los meditadores que en el grupo de control. Pero si tuvieses que aventurar la forma en la que la fisiología cerebral realiza esa mayor afluencia de materia gris, ¿cómo podrías explicarlo? Es decir, ¿a qué achacarías esa diferencia? Eh, Efectivamente, tú has medido a unas personas que meditan y a otras que no meditan. Pero luego, ¿cómo realiza el cuerpo humano ese cambio, esa adaptación? ¿Te aventuras a dar una explicación, aunque no sea adecuada al método científico tu explicación, pero sin embargo especulas? Bueno, a nivel de especulación y poniendo en un lugar aparte el método científico, mi visión es que en el proceso del yoga, el yoga hace referencia a que los seres humanos tenemos una energía muy especial llamada Kundalini. Esta está descrita en todas las grandes escrituras. En las escrituras cristianas se habla del viento fresco de Pentecostés y a veces de una forma más directa o más indirecta. Pero es una energía que se sitúa sobre el hueso sacro que tenemos en la base de la columna vertebral. De hecho, la palabra sacro viene de sagrado. Entonces, el objetivo del yoga, el último objetivo, aunque en esta meditación desde el primer momento se puede hacer, es que esta energía llamada Kundalini, que se dice que es una energía maternal dentro de nosotros, que nos conoce perfectamente, que quiere lo mejor para nosotros, cuando esta energía fluye y llega al último centro y se produce el yoga, esa unión de la que hablábamos antes, entonces esa energía Kundalini empieza a funcionar y a purificar de alguna forma nuestro cuerpo espiritual. Esto ya también sería una hipótesis, ¿no? Yo siempre me gusta hablar de hipótesis porque nosotros cuando tenemos la meditación tenemos unas experiencias,
pero entiendo que las personas que tienen otras meditaciones, pues tienen otras experiencias que son muy respetables, ¿no? Entonces, desde nuestra percepción, cuando eso del yoga sucede, empiezan a haber cambios que se perciben, que se han medido, que se han publicado científicamente, como que baja la temperatura en las manos, en la parte superior de la cabeza, y empiezan a producirse procesos asociados a ese despertar de energía, ese estado de yoga y de meditación que benefician la salud. Y entre esos procesos está el que vemos a nivel del cerebro. Y es que lo que ocurre es que las neuronas no creemos que aumente el número de neuronas, pero sí que el interconexionado entre ellas es más rico. Y eso aumenta la materia gris y de alguna forma aumenta también las posibilidades. La materia gris también es importante decir que cambia según nuestras actividades. Por ejemplo, los músicos que necesitan, antes hablábamos del piano, pues por ejemplo para tocar el piano pues necesitas un adiestramiento con las manos, necesitas áreas del cerebro que tienen que ver con la audición, con la captación de la armonía, del ritmo, etc. Entonces las partes que más usas del cerebro se expanden y las que se menos usa se disminuyen. Entonces mi hipótesis es que este estado de yoga y este estado de conciencia sin pensamiento facilita como que les da una cierta alegría a las neuronas para que ellas se conecten unas con otras y empiecen a jugar, ¿no? Sí, Y abrir un poco los ojos, ¿no? es interesantísimo porque ahora mismo hay muchísimas publicaciones. Yo creo que habrá también bastantes investigaciones que estén intentando ya relacionar claramente lo que es los procesos de pensamiento, pues fíjate, con algo más práctico que lo hemos comentado antes, como es la salud. De hecho, bueno, pues la somatización emocional se habla ya desde principios del siglo XX. Y lo que sí sería interesante es que una persona que conozca un poco el proceso nos hablases un poco de cómo los pensamientos a través de las neuronas mandan señales a las glándulas endocrinas que luego pues, desencadenan un proceso químico que llega a las células, luego eso vuelve al cerebro, eres consciente de la emoción. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se produce toda esta cuestión para que finalmente haya un desequilibrio energético que llegue a producir, pues, por ejemplo, un daño físico o un mal funcionamiento sistémico u orgánico? Cuéntanos un poco a los profanos cómo es este proceso de la somatización emocional. Bueno, el proceso es complejo. Voy a intentar, porque yo creo que yo tengo mi idea que me he hecho a través de la investigación y demás, pero el proceso es complejo. Primero, las neuronas se comunican principalmente de impulsos eléctricos, o sea, a través de eléctricos, pero luego entre las neuronas, en la sinapsis, hay una parte química, hay una serie de moléculas que son los neurotransmisores que van de unas neuronas a otras. Luego, eso a su vez llega a partes del cerebro que segregan hormonas, y las hormonas son también, parecido a los neurotransmisores, moléculas químicas complejas que van en nuestro torrente sanguíneo. Entonces, eso va a toda la parte del cuerpo. Entonces, eso alimenta todo nuestro cuerpo. Entonces, las emociones tienen asociado, dependiendo de lo que esté sucediendo en nuestro cerebro es un poco, por decirlo de alguna forma sencilla, la central de control de lo que es todo el cuerpo físico biológico. Y también está el cuerpo psíquico. En el cuerpo psíquico pues tenemos la parte racional, que se suele atribuir al hemisferio izquierdo, tenemos la parte más emocional, más atribuible al hemisferio derecho, pero todo eso tiene una parte química. Entonces, ¿qué ocurre? La química tiene moléculas también de donde están y neurotransmisores y hormonas que podemos llamar la química buena, y hay otra química que es menos buena. Entonces, esa química menos buena está asociada a situaciones adversas. Es algo así como el fenómeno del estrés. El fenómeno del estrés nos puede ayudar a entenderlo. El estrés es un estado natural en el ser humano que nos sirve para cuando tenemos una adversidad, un riesgo, un peligro. Nos sirve porque en ese caso las hormonas mandan la información al corazón, a los músculos, estamos en una situación de peligro, hay que salir corriendo o hay que enfrentarse, hay que hacer algo. Entonces hay energía ahí para una situación que demanda energía y que demanda pues un estado de alerta, puede ser que uno tenga que ponerse
agresivo, en inglés se llama o luchar o huir, ¿no? Sí, Está una emergencia. Entonces, eso el cuerpo humano está preparado para un momento dado y no pasa nada. El problema del estrés es que cuando eso permanece en el tiempo y estamos en esa situación o creemos estar en una situación de permanente riesgo, ¿qué ocurre? Nuestro sistema nervioso tiene una parte que es el sistema nervioso autónomo. Entonces, cuando estamos en lucha o huida, tenemos el sistema nervioso simpático, es la acción. Pero tenemos una parte del sistema nervioso también autónomo, que es el parasimpático, que sirve para reparar y también se dice para la digestión, restaurar y descansar y reponer. ¿Qué pasa? Si estamos en permanente acción y no reponemos, no descansamos, no restauramos, el cuerpo se deteriora. O sea, necesitamos dormir, necesitamos reposar, necesitamos hacer la digestión. Si esos fenómenos no se claro, producen, claro. nuestro cuerpo está fuera del equilibrio. O sea, Sí, todo sí, esto a su vez, quizás un punto muy importante, que también a nivel espiritual, pero también a nivel físico, es el equilibrio. claro. El cuerpo, de forma natural, a través de todos sus procesos, tiende a buscar el equilibrio. Pero se sale el equilibrio si nuestra mente empieza a decir, estoy en peligro, estoy en peligro, estoy en peligro, o tengo miedo. Entonces, el cuerpo, el cuerpo hace lo que el cerebro de alguna forma le dice. Pero si el Sí, sí, cerebro sí. se calma, si el cerebro, por eso cuando paramos de pensar, el cuerpo ya dentro de sí, o sea, nuestro mejor médico es nuestro cuerpo en estado natural. Claro, O sea, si nosotros no lo boicoteamos con pensamientos claro, negativos, claro. el cuerpo restaura, repone, repara y volvemos a la salud. Claro, No sé si he explicado. el problema está en que si fuese solamente lo fisiológico, pero claro, luego entra en juego lo psicológico. Y entonces, si uno tiene que ir todos los días, se impone que tiene que ir todos los días a un trabajo que no le gusta, que lo pasa mal, que tiene miedo, que tiene angustia, pero lógicamente dice, no, no, aquí lo prioritario es que a final de mes tiene que entrar el dinero, entonces tengo que ir a ese trabajo. Entonces, se producen fenómenos que la psicología describe pues como desconexión emocional, disociación, proyección, represión, negación. Y entonces al final el cuerpo te está dando avisos, pero tú no le estás haciendo caso, efectivamente. Así es. Sí, 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 sí. Una cuestión, Sergio, que me viene pues un poco hilada con todo lo que estamos ahora mismo comentando. Eh, Diversos textos espirituales modernos están últimamente haciendo bastante referencia a que desde el ámbito científico debería hacerse un esfuerzo por intentar afinar los instrumentos de medición para lograr medir las energías que ahora mismo se llaman sutiles, ¿no? Desde luego que lo que dicen estos textos es que la ciencia avanzaría muchísimo en la explicación de cuestiones que por ahora solo está midiendo y se exponen estos estudios con esas mediciones, pero se avanzaría en la explicación por la cual, bueno, pues finalmente se produciría esa convergencia entre ciencia y espiritualidad, llegándose a determinar cómo es la mente la que influye pues, en la materia y, bueno, pues entre otras en la materia orgánica y en la fisiología corporal, ¿no? Entonces, quizás ha sido un intento tuyo, siendo muy consciente de esta circunstancia, el de avanzar precisamente en intentar medir de forma pues, más certera cada vez estas energías sutiles que pueden llegar a explicar estas cuestiones. Sí, bueno, a mí realmente es un tema que me atrae bueno, en esta otra parte de mi investigación, que es la instrumentación biomédica, intento abordarla, pero es bastante más complejo de lo que puede parecer. Comento, por ejemplo. Nosotros antes comentaba de la energía Kundalini que está descrita en la mayoría de los textos sagrados y describe en el yoga. Entonces nosotros, la energía Kundalini, yo he hecho varios intentos para medir, para captar cosas, captar estas cosas de las temperaturas. No voy a entrar en todos los detalles que he hecho, pero no es sencillo porque cuando entramos en lo sutil aparece una parte de la física que es la física cuántica. Y en la física cuántica tenemos una serie de fenómenos que hay que tener
contemplar. Uno de ellos, que es el que quizás más afecta, es, por ejemplo, el principio de incertidumbre. El principio de incertidumbre quiere De decir que Heisenberg. cuando un experimentador quiere medir algo, incide sobre la energía de lo medido. Y claro, estamos hablando, como tú bien has dicho, energías sutiles. Sutiles quiere decir que son difíciles de captar, difíciles de encajonar, difíciles de medir. Entonces, el problema es complejo, es muy interesante, pero es complejo. Yo lo he intentado en mis humildes capacidades y, por ejemplo, la energía Kundalini, nosotros vemos que hay fotografías donde pues, se vean meditadores con luces que salen de la cabeza, luces que salen de las manos, pero eso sucede en una fotografía de cada 100 y es, claro, eso choca mucho con lo que es el método científico y el rigor científico, porque claro, eso lo llevas al laboratorio y que te suceda una foto de cada 100 no es suficiente. De hecho, Claro. cuando llevamos cualquier cosa de ciencia, sobre todo de biología, le llevamos al campo científico, pues las probabilidades son muy importantes. O sea, tú tienes que estar muy seguro de esto es así, A hace B y B hace C. Hay una Claro. influencia. Pero claro, si tienes una foto de cada 100, pues lo podemos hablar a nivel de tertulia, pero llevarlo a una de las entrevistas científicas es casi imposible. No sé si te he respondido un Sí, poco. sí, sí. Mira, lo que estoy ahora mismo es, bueno, pues un poco apenado porque podríamos estar hablando horas de estos temas interesantísimos, dado que ya has sacado la física cuántica, que, bueno, sin duda, pues en cuanto se conozca mejor será definitivamente la unión entre ciencia y espiritualidad, el desarrollo de la física cuántica. Explicará fenómenos de todo tipo que hasta ahora les han llamado pues, percepciones extrasensoriales, fenómenos paranormales, proyecciones fuera del cuerpo, de esos cuerpos sutiles que tenemos, el emocional y tal. Entonces, esto sería para estar una semana hablando del tema. Pero bueno, lamentablemente tenemos el tiempo un poco tasado y te voy a hacer un poco de publireportaje. Te voy a explicar que Estado Universal es una organización que lo que pretende es convocar por sorteo la Asamblea de la Humanidad. Es decir, para el 21 de septiembre de este mismo año, 2021, pues queremos hacer ese sorteo. Estamos ya realizando las convocatorias a personas de todo el mundo y al final pues tendremos una asamblea, por supuesto, de funcionamiento telemático, pero compuesta por gente de todas las partes del mundo. ¿eh? Entonces, lo que me gustaría preguntarte es cómo visualizas tú que una organización como la que pretendemos montar pueda contribuir a conseguir un mundo mejor. Nosotros, desde luego, que tenemos pensado, bueno, pues emitir opiniones, emitir dictámenes que puedan ayudar pues, a los organismos internacionales, a los gobiernos nacionales, pues a mejorar en cuestiones de sostenibilidad, de igualdad, de, en fin, medio ambiente y, por supuesto, el aumento de la conciencia individual y colectiva. Desde el ámbito científico, ¿cómo ves tú que una organización así como la que estamos montando pueda contribuir a cambiar el mundo? Bueno, el cambio del mundo, lo primero es felicitarles, ¿no? Felicitarles porque la verdad que es una iniciativa muy interesante, es muy valiosa y esto que se cuenta en 2 minutos lleva un montón de esfuerzo, de días y de años de trabajo detrás, de mucha gente y con toda la nobleza del mundo. Con lo cual, lo primero es felicitarles, felicitarte a ti y a todas las personas que están Muchas gracias. apoyándote y colaborando. Y bueno, también yo creo que es muy interesante esta alternativa porque vemos un poco que sobre todo en nuestro país, vemos un deterioro sobre todo a nivel de la política, ¿no? La política en lugar de facilitar las relaciones, facilitar la armonía, lo que tenemos es justamente lo contrario, son generadores de tensiones, generadores de problemas más que solucionadores. Entonces, lo primero es eso, felicitarles. Y luego, ¿cómo Muchas pueden gracias. contribuir? Pues ya están contribuyendo. Mi percepción a través de la meditación y a través de la investigación es que, como volviendo a la palabra yoga, en realidad, y eso también lo dice la física cuántica, en realidad mi visión muy etérea, es que todos somos uno. Todos somos células de un ser universal.
Entonces, los seres humanos seguimos peleándonos unos con otros, pero es algo, si somos conscientes de que somos parte de un único ser universal, cosmos, Dios, como lo queramos llamar, es absurdo esas peleas. Por supuesto, en algún momento hay que tener pues, las legítimas defensas, pero es algo absurdo como si una mano se pelea con otra, que a nivel de neurociencia hay fenómenos donde hay una disociación en el cerebro y hay personas que dicen, no, este brazo no es mío y quiero quitármelo. O sea, Claro. eso llega a pasar dentro de un ser humano, pero eso está pasando en nuestra sociedad. Entonces, toda contribución a lo que ya has comentado, a elevar la conciencia de los seres humanos, a procurar la unión de los seres humanos, a procurar que los seres humanos tengamos más amor. Yo creo que, y también yo añadiría más verdad, porque lo que ocurre muchas veces, que lo que genera al final sufrimiento, es la falsedad, la falta de honestidad, la falta de unos principios, llamémosle básicos, la falta, el que todo vale. Y no, no todo vale, porque además esto también se ve a nivel de ciencia. Cuando las personas son honestas, están en armonía, están en amor, estamos en mejor estado de salud. Y bueno, esto podríamos estar hablando muchísimo más, pero También, yo lo centraría en conciencia, elevar la sí. conciencia, pero elevar la conciencia en el sentido de en darnos cuenta de que somos todos partes de un ser Sí. universal. Y eso debería ayudar a que haya más amor, más comprensión, más apertura hacia el otro, aunque el otro tenga una óptica diferente, unos pensamientos diferentes. Y eso ya ustedes lo están haciendo, por lo tanto tienen toda mi felicitación. En Enhorabuena. cuanto se forme la Asamblea, entramos en un periodo de formación de los parlamentarios planetarios. Espero poder contar contigo para alguna formación científica que además contribuya a aumentarles la consciencia. Sí, sí, yo en lo que pueda participar, yo soy un humilde científico y meditador y en lo que yo pueda ayudar, pues encantado. Ujú. Muy bien, Sergio, pues un placer enorme. Ha sido interesantísimo todo lo que nos has contado, porque los que estamos acostumbrados a oírlo desde la espiritualidad, pues empezar a oírlo desde la ciencia nos parece algo maravilloso. Y te tengo que agradecer que hayas estado con nosotros en Estado Universal y pedirte que acudas a la red social y te registres y te hagas pues un colaborador más sin compromiso, simplemente para estar informado de lo que hacemos y que para que podamos contar contigo pues para todas estas cuestiones en las que necesitaremos de mentes como la tuya. Pues Iván, muchísimas gracias por tenerme y por supuesto, ahora mismo en cuanto acabemos la conversación me inscribo. Gracias, Sergio. Nos seguimos viendo por aquí. Pues muchas gracias Iván, un saludo, un Adiós, abrazo. adiós.